Bueno, le tenemos que dar la bienvenida a Marcelo Bonelli. Hablamos de inflación, de los datos que se conocieron esta semana y de la actitud que toma el gobierno, ¿no? Que parecería que está mirando como otro lado, echándole la culpa a la guerra, al supermercado de barrio, ¿no? Es un poco que parecería que no toman dimensión del problema. ¿Cómo estás, Marce? Hola, Marce. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo están los dos? Bien, muy bien. Santi y Paula, sí, efectivamente, o sea, para el gobierno todos tienen la culpa, menos el gobierno, ¿no? Claro. Es realmente bastante insólito. O sea, es cierto que la inflación, digamos, la guerra ha aumentado los precios, la gripe aviar ha influido ahora solo en la Argentina y en el resto de los países, porque el resto de los países... Hasta Claro. Venezuela tiene un índice que es la mitad de la Argentina. Evidentemente hay un problema local, es un problema de una mala política económica y además resultó extraño lo de la vocera Cerruti. Bueno, ya porque nos tiene acostumbradas, ¿no? Sí, pasó lo peor. Bueno, 7-7, ¿no? No, pero el índice además, más alto del Marce, gobierno. Cerruti dice, pasó lo peor y los economistas privados ya están diciendo que abril va a estar cerca del 6 por lo menos, o sea que igual si bien va a bajar sigue siendo alto, como si ya está, digo, tocamos este límite y mágicamente, que parece que es lo que espera el gobierno, todo se va a solucionar. Mirá, a ver, te hago dos comentarios. Lo de Cerruti, bueno, la verdad que no le mete más confusión, más ruido. Mejor no hablar que decir estas cosas, porque está claro que sí, abril siempre es un mes estacionalmente más bajo de inflación, pero si estamos en el 6 o en el 6,5, realmente es un desastre. Y en el caso de Tombolini es un poco llamativo, porque él mismo hizo el acuerdo con los formadores de precios, para que rija solo en los supermercados. Y ayer salió a decir, no, la culpa lo tienen los formadores porque no le dan los precios de precio justo a los comerciantes, a los supermercados chinos, a los negocios de cercanía. Y bueno, la estructura que negoció él era así, o sea, no se puede. Ah, mirá qué buen dato. Pero bueno, sí, no, él negoció para que esto se instrumente en los supermercados nada más. Entonces, es como autoincriminarse. Es cierto que también tienen que hacer todo un relato para complacer a Cristina Fernández de Kirchner, de hablar de que hay fantasmas que provocan la inflación, pero sería bueno, porque sería un sinceramiento decir, bueno, también nosotros nos equivocamos, no estamos llevando una política adecuada. Hay un tema además que nadie habla, que es, y esto quizás más allá del 7-7 que ya ocurrió en marzo, es que estos índices te generan una inercia inflacionaria, entonces es muy difícil perforarlo. Es muy difícil cuantificar cuánto hay de aumento de costos reales y cuánto de inercia, pero por lo menos economistas hablan que 2 puntos de este 7,7 tienen que ver con la inercia, con la indexación, con esto que la propia inflación le mete en la cabeza a todos, es decir, gastemos ahora porque mañana no sabemos cuánto sale, o aquel que pueda transferir y cubrirse futuramente. Es todo un proceso indexatorio que evidentemente es muy nocivo. Ahora, les quiero decir algo que ocurrió de último momento, es importante. Te voy a decir lo que ocurrió y lo que yo creo que está pasando, que es una información confidencial. Lo que ocurrió es que la número 2 del Fondo Monetario, que es, yo te digo, la que corta el bacalao, porque es la representante del gobierno de Estados Unidos en el fondo, acaba de hacer un tuit. Ella se llama Gita Gopinath, es de origen hindú, nacionalizada estadounidense, es la representante del Tesoro en la estructura del fondo, o sea, la que corta el bacalao siempre. Sacó un tuit vinculado a una reunión que tuvo con Massa, que quizás eso no es lo importante. Obviamente la primera parte dice que hablamos del impacto de la peor sequía en la historia argentina y nos comprometimos, yo creo que esto es importante, a seguir trabajando de cerca para fortalecer el programa de este difícil escenario. ¿Qué es lo que quiere decir esto, de acuerdo a la información que yo tengo? Es que va a haber una reprogramación general del programa con el Fondo Monetario
y posiblemente un dinero adicional del Fondo Monetario Internacional para que el gobierno llegue a las elecciones sin mayores sobresaltos a lo que estábamos comentando recién. Claro. O sea, que la inflación no sea peor. Es un hecho importante y te digo que Massa estuvo el jueves a la noche en su viaje a Washington, hizo una escala en Santo Domingo, estuvo con la vicecanciller de Estados Unidos. Ayer viernes estuvo con el número 2 del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos y estuvo con la número 2 del Fondo Monetario. Cuando te reciben todos estos, no porque Massa es un genio, porque Estados Unidos no quiere que Argentina explote, Sí. Es porque se está cocinando algo importante en cuanto a lo que es el acuerdo del Fondo Monetario, la posibilidad de obtener más divisa, porque ese es el talón de Aquiles. O sea, estamos horrible, tenemos inflación de 7,7, pero podríamos estar peor. Entonces creo que es importante, es un anticipo que estamos dando en Todo Noticias, me parece que va a marcar la agenda económica de los próximos días, ¿no? Bueno, claramente que eso puede llegar a marcar el rumbo del último periodo, porque lo que estamos viendo hasta ahora, Marce, es a Massa como impulsando esta cuestión de, bueno, un mes más, bueno, otro mes más, ¿no? Como tratando de llegar a las elecciones. Sí, el plan llegar. Claro, el plan llegar y el plan heredar una carga importante al color político que asuma luego, ¿no? Sí, ojo, esto es llegar, bueno, se habló como un puente, hacer un puente hasta diciembre y después negociar las cosas de fondo con el futuro gobierno. Me parece que este es el plan. Pero bueno, los argentinos, mientras tanto tenemos que vivir, estamos en abril, Claro. La elección es en octubre, faltan 6 meses, diciembre faltan 8 meses y todos los días. Ahora, yo creo que ese nuevo plan o esa reestructuración del actual plan con el Fondo Monetario, te estaba hablando, implica medidas. Por eso yo vuelvo a insistir que es un anticipo importante, estamos dando, implica medidas porque evidentemente así no se llega, porque bueno, ahora tenemos el dólar soja, te va a dar plata el Fondo Monetario, una adicional. Bueno, quizás llegamos con la soga al cuello, pero en el segundo semestre habitualmente ingresan menos dólares que en el primer semestre. Y además tenemos elección y cada vez que hay elección, sobre todo presidencial, se dolarizan las carteras. Entonces hay que tener cuidado y evidentemente el gobierno de Alberto Fernández fue elegido para gobernar. Tiene que gobernar ahora y tratar de resolver o minimizar todo este desastre de acá a octubre próximo, ¿no? Claro, y la pregunta es cómo van a encarar esta carrera presidencial. Digo, generalmente se usa mucha plata para captar votos, para el plan platita, ¿no? Digo, en esta situación, ¿de dónde va a salir la plata? Que yo creo que no hay mucho margen para eso. O sea, porque si se hace eso, o sea, yo creo que en la reprogramación del acuerdo con el fondo que estamos anticipando, la meta del déficit fiscal, que era 1.9, va a aumentar. Claro. Porque, digamos, al haber sequía ingresan menos dólares y menos retención. Entonces, es lógico que... Pero no hay margen para digamos, plan Para platita. gastar. Porque, si vos metés más platita a esto, la inflación... Y creo que lo mejor que podría hacer el gobierno es que baje la inflación. Creo que esa sería la mejor... y ojalá que lo logre. Digo, lo logre porque estamos nosotros adentro. Si vos metés más platita en todo esto, la inflación en vez de 7,7 se va a ir al 10, ¿viste? Entonces, el gobierno... Ahora, esto no es... Vos pensás que Cristina Fernández de Kirchner, que es la gran referente del espacio, considera que el déficit fiscal y el aumento del gasto no tiene nada que ver con la inflación. Que la inflación tiene que ver con personas malas que aumentan los precios. Y la verdad, no es solo por el déficit que aumenta la inflación. Aumenta por el déficit, aumenta por la emisión monetaria, aumenta por el aumento de los costos y aumentó el combustible, aumenta por la inercia inflacionaria, hay un montón de factores, pero vos no podés desconocer cosas elementales de la economía, no ser burro. O sea, nadie es especialista en economía, sí los economistas, pero un político no es necesario que sea un especialista, pero sí
se pretende de una presidenta por 2 veces y vicepresidenta que entienda reglas elementales de la economía, ¿no? Absolutamente. Bueno, Marce, te vamos a dejar que disfrutes de no tu se fin. pueden quejar que le tiene una primicia. Sí, ahí siempre. está, como siempre. Después seguramente nos vas a contar todos los detalles de esta reconfiguración del acuerdo.